Hemos estado compartiendo otros videos que hemos titulado ¿Por qué Jesús? Y hoy continuaremos hablando acerca del fundamento por el cual hemos creído en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, dice la Escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro está aquí escribiendo una carta universal y está diciendo que lo que él está dejando como una epístola, como una carta, no son fábulas, no son mitos, sino que él mismo fue un testigo ocular del ministerio de Jesucristo. Él vio los milagros, él vio el ministerio, él vio el impacto, vio las vidas transformadas, él vio las señales que Jesucristo hizo y escuchó el evangelio, la predicación de la palabra. Y el apóstol, uno de los testigos oculares que hubo, que fueron muchos, nos deja pruebas para que podamos confiar en Jesucristo sabiendo que no son fábulas artificiosas en las cuales hemos creído. Pero el día de hoy, lamentablemente hay personas que han querido darle fuerza a una teoría que se llama la teoría cristomítica. Para ello quiero citar el libro de Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto, y él habla acerca precisamente de esta teoría cristomítica que quieren establecer a Jesús como si fuese un mito, como si no hubiese sido un personaje histórico, pero es algo realmente absurdo y es algo falso. Quiero citar a un profesor de crítica bíblica de la Universidad de Manchester de nombre F.F. Bryce. Él dice lo siguiente: algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un mito Cristo, pero no lo hacen sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César. Es decir, este profesor de la Universidad de Manchester está diciendo que así como Julio César el día de hoy es considerado un personaje histórico porque ha cumplido ciertos criterios y requisitos que han establecido los historiadores para poder identificar a una persona como un personaje histórico, igualmente Jesucristo tiene elementos y mucho más inclusive que los que tiene Julio César u otros autores. Este profesor F.F. Bryce dice: ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús. Es decir, Jesucristo es un personaje histórico y aquella persona que no lo reconozca obviamente está careciendo de fundamentos y está hablando sin realmente un conocimiento profundo. Para ello también quiero citar otro libro que se llama ¿Por qué creo?, del doctor James Kennedy, y él cita lo siguiente. Él dice: algunos suponen que fuera de los evangelios ningún escritor antiguo menciona a Jesucristo. Están muy equivocados. Entre los historiadores y escritores seculares de la antigüedad que se refieren a Cristo, encontramos los siguientes: Tácito, el historiador romano; Suetonio; Plinio el joven; Epicteto; Luciano; Arístides; Galeno, y cita a otros más. Otros escribieron libros enteros contra el cristianismo, entre ellos Luciano, Celso, Porfirio, Hierocles y Julián el apóstata. Otros muchos escritores, incluso algunos judíos, igualmente escribieron de Jesucristo. Es decir, aparte de la Biblia, que ya la Biblia por sí sola, los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, las cartas juaninas, que son documentos históricos serios donde hay papiros, donde hay manuscritos que demuestran la historicidad de la escritura, pero aún aparte de la Biblia podemos encontrar muchos documentos, muchos escritos por gente que fue cristiana, por gente que fue escéptica, por gente que fue enemiga del cristianismo, por judíos, escritores judíos, o inclusive personas que ridiculizaban el cristianismo, pero que dentro de estas citas que hacen vienen a confirmar
que realmente existió Jesús y existió la fundación del cristianismo en aquella época. Para ello quiero rápidamente citar algunos casos. Por ejemplo, está el de Cornelio Tácito, un historiador romano que habló acerca del reinado de Nerón, donde Nerón fue culpado por haber incendiado Roma. Cornelio Tácito es del año 52 después de Cristo. Estamos hablando de los primeros años después de la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Cornelio Tácito dice lo siguiente: por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa, se refiere al incendio de Roma, y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio. Fíjate cómo aún es que no eran cristianos, vinieron a confirmar la historicidad, y los datos que ellos aportan vienen a empalmar y a empatar con lo que los evangelios citan de Jesús. Quiero hablar de otro autor, otro historiador, Luciano de Samosata. Vivió en el año del 125 después de Cristo, nació al 181 después de Cristo. Este autor, historiador conocido como el Sátiro, habló con desdén de Jesús y de los cristianos, y él dijo: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más, el primer legislador que ellos tuvieron, les persuadió de que todos ellos eran hermanos unos de otros, después de haber transgredido una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Son citas de este hombre historiador, Luciano, que obviamente era contrario al cristianismo, pero sus escritos vienen a confirmar la existencia de Jesús y también de los cristianos. Otro historiador de nombre Flavio Josefo, que también nació en el año 37 después de Cristo, él dijo: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es listo llamarle un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo hacia muchos de los judíos y de los gentiles. Él era llamado el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la secta de los cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Antigüedades 18:33, comienzos del siglo II. Son diferentes, pudiéramos citar muchísimos más, pero quiero concluir diciendo que la Enciclopedia Británica, que es una de las principales enciclopedias que existen el día de hoy, en su más reciente edición, obviamente posterior a que se escribió este libro, utilizó 20,000 palabras para describir a la persona de Jesús. Su descripción requirió más espacio que el que se le concedió a Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. Es decir, hay tantos datos de Jesús, hay tanta información de este personaje histórico que sería absurdo el querer negarlo como alguien que pisó esta tierra, que vivió en medio de nosotros y que dejó una huella imborrable en medio de la humanidad. ¿Pero por qué imborrable? Porque es Dios hecho hombre que vino a la tierra a darle al ser humano una esperanza de vida eterna, y que no solamente partió a la humanidad en antes de él y después de él, 2020 después de Cristo, el día de hoy, algo que no hizo ningún otro hombre famoso, poderoso. El día de hoy, la religión más numerosa en toda la humanidad, por encima de todas las religiones, es el cristianismo. Hay 2,437 millones de seguidores
de Jesús. Es cierto, me estoy refiriendo al cristianismo nominal. Quizá muchos no tienen un compromiso serio con Dios, pero estoy hablando de 2.437 millones de seguidores de Jesús en este mundo, siendo la religión más numerosa, más populosa que hay sobre esta tierra. Y el Evangelio sigue siendo predicada y la Biblia sigue siendo el principal libro traducido a diferentes idiomas, más impreso, más conocido, en el cual se habla de un personaje con mayor claridad y es precisamente de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla acerca de él y ya desde el Génesis podemos ver la sombra y figura de Jesús y profecías mesiánicas que nos hablaban acerca de este hombre que vendría a pisar esta humanidad y vendría a dejar una huella imborrable. Pero era más que un hombre, fue un profeta y más que un profeta, Dios hecho hombre que vino a esta tierra para salvar a la humanidad y darnos el día de hoy a los seres humanos la oportunidad de la vida eterna. Y así como cambió la historia de la humanidad, hoy sigue cambiando vidas. Y aquellos que tienen un encuentro con Jesucristo pueden testificar que antes de Jesús son una persona y después de Jesús han sido transformados. Porque así como cambió la historia en 2 eras, el día de hoy sigue transformando las vidas y haciendo que nuestra historia sea mudada, sea transformada, para que podamos caminar de una forma diferente, obedeciendo a Dios, amando a Dios y sobre todo creyendo en aquel que dio su vida por nosotros, por quien hoy tenemos una esperanza para la eternidad. El Señor les bendiga a todos.